Amigos, buenos días. Soy el doctor Johnny Núñez, experto y catedrático aduanero internacional con más de 30 años en el medio. Quiero agradecer especialmente a la Corporación López Valencia por permitirme esta oportunidad de transmitir un poco mis conocimientos en materia aduanera, que ya son algunos recorridos en esta actividad. Hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en el ámbito de la aplicación de la aduana desde el punto de vista de la oficina. En todas partes del mundo, las aduanas son las oficinas que se encargan del control de ingreso y salida de mercancías. Y eso es muy importante aclararlo porque en la estructura organizacional de la aduana ocurre que siendo una oficina pública está delegada por el presidente de la República, en este caso por el Estado. La aduana se entenderá que en su conjunto, con los nuevos conceptos que hay ahora, no es un organismo de represión. La aduana, en un contexto mucho más amplio y global, hoy tiene dos propuestas fundamentales, que son la de facilitación y la de fiscalización. En ese contexto, las medidas que la aduana realiza para sus controles es probable que para muchos no sea la más adecuada. Pero hay que entender una cosa muy importante. En el desarrollo de esa facilitación y de esa fiscalización hay que ir buscando los aspectos inherentes que permitan dos cosas muy importantes: la recaudación y el control en cumplimiento en cuanto a las formalidades aduaneras. Entonces, aquí hay que hablar de algo muy importante. Más que del ámbito de aplicación, estaría hablar, por ejemplo, de la potestad de la aduana. Y ocurre que la potestad aduanera es muy sencilla. Todos los requisitos, disposiciones y medidas que la aduana ejerce en función de quienes hacen el despacho internacional, importadores y exportadores y los agentes. Se calcula que en el promedio más o menos hay unos 6.000 operadores de comercio exterior, entre agentes, navieros, importadores, exportadoras y almaceneros. Entonces, en función de eso, la potestad aduanera es radical porque es el ejercicio de la función, tomando en cuenta todo su espectro. Y esa potestad va a permitir algo muy importante: va a permitir las zonas aduaneras. Y las zonas, se entiende que para cada zona aduanera se establece legal, geográfica y políticamente un territorio. Y en principio entonces diríamos, empezaríamos el diálogo con qué es el territorio aduanero. De acuerdo con la normativa legal internacional, la mayor parte de legislaciones aduaneras que conozco en América Latina, que son más de 4, todas se relacionan que la aduana con la disposición y en función del territorio aduanero está relacionado casi con el concepto de la Constitución, en unos casos, y en otros casos con el concepto de seguridad nacional. Por eso entonces que la aduana, el territorio aduanero, en principio sería todo el territorio del Estado ecuatoriano. Ese es el esquema, es la parte conductual que esto permite y que obviamente hace factible la aplicación de esa potestad aduanera que hablábamos en principio. Y ese territorio aduanero, que es amplio en toda su longitud, necesita zonas primarias aduaneras. Y aquí está la controversia, porque la zona primaria aduanera no necesariamente es la zona aledaña a un puerto o a un aeropuerto, porque es probable que alguien pueda pensar de que la zona primaria aduanera es solamente la zona que está aledaña a aquello. No, por eso sí hay que analizarlo, porque es muy probable que existan zonas aduaneras fuera del puerto y del aeropuerto, como el caso de las almaceneras, los depósitos, los burjaos, las zonas francas, que ahora se llaman zonas de desarrollo económico. Entonces, eso significa que no necesariamente una zona primaria aduanera sea una zona aledaña a un puerto o un aeropuerto. Pero ¿cuál es el punto que hay que atacar acá? Es muy sencillo. ¿Cuál es
el campo de acción en la zona primaria aduanera. Se dice que la zona primaria aduanera es aquella zona donde se practican los procedimientos aduaneros con ocasión de la autoridad aduanera. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que en esa zona primaria aduanera, sí, se hacen todos los procedimientos y controles aduaneros. ¿Está bien? Entonces, se entenderá que si la zona primaria está bien definida, ¿sí?, el resto del territorio será una zona secundaria. Porque, por ejemplo, en el caso de Ecuador, si el territorio ecuatoriano, todo el territorio ecuatoriano, es territorio aduanero, incluido el espacio acuático, y se han definido las zonas primarias aduaneras, una vez hecho ese segmento legal, el resto del territorio es una zona secundaria. Podría hacerse esa diferenciación. La ley lo plantea así. Yo, desde el punto de vista práctico, no lo considero que existe una zona secundaria. Para mí, la zona vital de la aduana es el territorio aduanero y la zona primaria aduanera. El resto, obviamente, son para cerrar el argumento, cerrar una noción del concepto. Ahora bien, ¿cuáles son los controles entonces que existen en esa zona primaria aduanera? La versión de la Organización Mundial de Aduanas hoy día permite establecer 3 tipos de controles aduaneros propiamente dicho, que está en función no solo de la facilitación, también está un poco en cuanto a la fiscalización, porque se entiende que la aduana es un ente recaudador. ¿Por qué un ente recaudador? Porque el comercio internacional es un hecho generador de tributos, y los conceptos tributarios en función de la legislación tributaria determinan que todo hecho generador produce tributos al Estado, y en ese caso el Estado establece los aranceles pertinentes a cada una de las mercancías. Entonces, en este punto acá, lo que se estila es que hay 3 controles aduaneros. Control previo, que es aquello que se revisa previo a la expedición de la mercancía, la parte documental, la parte un poco de comercial, la parte de certificación de origen, la parte de requisitos previos, la parte de licencia previa que la mercancía debe tener. Y el otro control es el control concurrente, que es donde se realizan los controles en esa zona primaria que decíamos al inicio de mi diálogo. Ahí vienen 2 tipos de aspectos del control. El aforo físico de la mercancía y valoración aduanera. ¿Para qué? Ambos controles determinan la calidad de la tributación aduanera. Por lo tanto, es vital que ese control lo haga un técnico. En este caso, lo hace un técnico aforador. Y el tercer control es el control a posteriori. El control a posteriori nace en aduanas desarrolladas. El control a posteriori especializa y perfecciona el funcionario y el procedimiento aduanero. Porque es un control que se hace fuera de la zona primaria, es un control que se hace en el local del importador o exportador, y es un control donde normalmente usted ya no va a ver mercancías, lo que va a ver documentos, cruces de factura y todo eso. Y eso permite el establecimiento de una aduana desarrollada cuando existe este control. Por lo tanto, en este punto, bien vale entonces destacar 2 cosas muy importantes. ¿Cuál sería lo factible para efectos de hacer el respectivo control? O hacemos el control previo, hacemos el control concurrente o el control a posteriori. No pueden mezclarse los 3 controles porque cada uno obedece a un ámbito diferente. La idea es que en muchas legislaciones exista un solo control, ¿sí?, en este caso el aforo físico de la mercancía, que nace, ¿sí?, con el reconocimiento de la mercancía y consecuentemente ese reconocimiento físico permite en su momento constatar el estado de la mercancía, la naturaleza de la mercancía
la cantidad, el peso y el valor. ¿Por qué ese caso? Porque en el país los impuestos o tributos al comercio exterior se hacen en función del valor de la mercancía de la compra. Por eso es que la factura comercial es la vinculante exigible a la hora de este tipo de control. Entonces sería ese el control más técnico, porque una vez que se constata, obviamente, todos estos aspectos, se determina la tributación de esa importación o de esa mercancía. Entonces, para mí, es sencillo ese control. Ese debe ser el más técnico que todo, porque es real. Y tan real que es que, como es la contratación física de la mercancía, ese control debe terminar una vez cuando se determina la calidad de la tributación. Es decir, que para mí, y es un comentario que yo lo hago, el control concurrente, el aforo físico de la mercancía, no debe de tener control posterior, porque ya murió. O sea, ya no tiene caso volver a revisar lo que se revisó. Control posterior puede tener el control previo o la posterior, y está bien, pero no el control concurrente, en este caso el aforo físico. Entonces, esta complejidad permite en su momento establecer una serie de condiciones, como por ejemplo, qué tipo de aforo tiene cada mercancía. Y esas condiciones son los que se llaman los famosos perfiles de riesgos. Y esos perfiles están en función de el operador, embarcador, importador, mayorista, almacén comercial, naviera, aerolínea. Es decir, cada perfil generado en cada control aduanero lo tiene y lo asume cada operador de comercio exterior. Es decir, que no es un perfilador que la aduana le otorga a cada uno de manera particular, no. El propio operador de comercio exterior es el que genera su perfil. Y por eso es que son la medida de los controles, ¿no? Es probable que existan a lo mejor en diferentes casos el control previo, el control posterior, sí, pero aún así eso tiene que ser en función de cómo opera el mercado. En otras partes, esto se llama semáforo, porque funciona como semáforo. Si el perfilador rojo, aforo físico al 100%. Si es verde, siga. Y si es amarillo, aforo documental. Es decir, así funciona. Pero ¿cuál es el punto que hay que atacar acá? El punto es que en ese aforo físico, in situ, concurrente, se constata el valor de la mercancía, la cantidad que se ha comprado, la naturaleza de la mercancía, el peso y su clasificación. ¿Cuál es la clasificación? La clasificación arancelaria que ese producto tiene al interior del arancel. Esa cuestión de nomenclatura y valoración de aranceles, entiendo que ha de ser motivo de otra charla, ¿no? Voy a hacer un sumario para pasar a la cooperación de prevalencia para que lo tomen en consideración y de nuevo encuentro básicamente de nomenclatura arancelaria, sistema armonizado y valoración. Pero centrémonos en esta parte que forma parte del desarrollo de la aduana. Siendo un ámbito de aplicación desde el punto de vista sustantivo administrativo, el procedimiento está planteado en la propia ley. El Código Orgánico de la Producción, Comercio y Inversiones determina en su libro cuarto los aspectos que tienen que ver a la facilitación aduanera. En ese caso, la facilitación aduanera está concebida estos aspectos de orden técnico. Técnico legal, porque a la larga lo que se trata es el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de comercio internacional. Pero para que tengan otra idea más amplia todavía, el desarrollo de la actividad de comercio exterior es en el caso de la aduana, es puntual. ¿Sí? Es puntual. Porque cada operador tiene sus determinados controles y eso es lo que se trata de buscar. De que el sistema sea más dinámico, que los procesos sean eficientes y eficaces. Y claro, una aduana que tenga un control evidentemente muy comprometido. Ese compromiso institucional es el que probablemente
es susceptible de mala interpretación. Pero es un tema que no nos corresponde en este punto. En el caso de los controles, para insistir en el tema, vamos a hacer la sumilla, y es este el resumen que voy a poner a continuación. Controles modernos es previo, concurrente y a posteriori. Entonces, resumiendo, el control previo son todos los requisitos que requiere tal y cual importación, ¿sí?, las exigidos al momento de la presentación de la declaración. Control concurrente es el aforo físico o el reconocimiento de la mercancía, y control a posteriori es aquel que se realiza fuera de la zona primaria aduanera. Ese para resumir. En el caso de los aranceles y impuestos, el presidente de la República, en el caso de Ecuador, es el único que puede imponer impuestos y aranceles. Esa facultad está otorgada en la propia Constitución. Y es en función de la filosofía tributaria de cada país la que permite en su momento establecer o determinar qué tipo de mercancía paga impuestos y qué tipo de impuestos le corresponde a cada mercancía. Entonces, esos están planteados en el arancel, más o menos el 5, 10, 15, 20%, el porcentaje que sea, y esos aranceles determinan dos tipos de aranceles o dos tipos de impuestos en el comercio exterior. Todo importador, para fines de declaración aduanera, ¿sí?, establece que los tributos al comercio exterior son dos. En el caso de Ecuador, el ad valorem, ¿sí?, que es el valor porcentual de la mercancía, más el FODINFA, que es el 0,5%. Esos son los tributos al comercio exterior. La ley de régimen tributario interno le obliga a cada importador que en la declaración aduanera, en el formulario C, incluya el IVA, si su mercancía está grabada con IVA, e incluya el ICE, si su mercancía tiene impuestos a consumos especiales y selectivos, en esa declaración. Pero tanto el IVA como el ICE no son tributos al comercio exterior, son tributos locales, que les puede llamar también tributos al consumo. Pero en esta cuestión hacen un mix y se mezclan para fines prácticos. A la larga eso ha causado muchos problemas porque la aduana solo responde por el ad valorem, es decir, aquel impuesto que está en el arancel. Ese es un poco el esquema. Lo otro, prácticamente son medidas que están planteadas en la norma legal y que además por mandato, tienen que cumplirse en todos esos aspectos, ¿no? Pero la idea es que usted sepa diferenciar tributos al comercio exterior, ad valorem y FODINFA, y tributos al consumo. Hay muchas legislaciones en Latinoamérica donde se mezclan los tributos internos con los tributos al comercio exterior. Operan bien, pero tienen un problema al final de derivación de impuestos. La aduana no puede responder por la calidad de los tributos. La aduana responde por lo que recauda, y la aduana solo recauda ad valorem y FODINFA. El ad valorem con los niveles que establece el propio arancel, y el FODINFA es la tasa fija, que es el 0,5. Ahora hay tasas de controles y tasas de laboratorio para ciertos casos especiales que la aduana considere una mercancía deba de pasar por un proceso de inspección, un análisis de laboratorio, norma de origen, qué sé yo. Pero eso es una cosa diferente. Entonces, ya tenemos claro el tema de la potestad aduanera, ¿sí?, el tema el ámbito de la aplicación y el tema fundamentalmente de los controles. La aduana, para efectos de control, ejerce control sobre tres grandes aspectos: mercancías, personas y medios de transporte. Muy bien. En el caso de la mercancía es totalmente al 100%. Un control que se hace selectivo, dinámico, muy ágil, a efectos de que cada mercancía tenga su propia relación tributaria. En las personas que entran ilegalmente, que cruzan por la aduana los aprende y los entrega a la policía. En los medios de transporte que están